Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomu Labs. Hoy nos acompaña Víctor Ladreda, que es un experto con más de 15 años de experiencia en proyectos relacionados con China, abarcando tanto el sector público como el privado. Y bueno, es director de Waylay, que se ve por ahí atrás, que es una empresa dedicada a los viajes educativos y la formación en negocios internacionales enfocados en China. Así que nada, bienvenido, Víctor. Un placer estar contigo. Igualmente. Igualmente. Bueno, que por allí son las 3 de la tarde, ¿no? Algo así, me parece. Pues mira, te digo exactamente, tenemos 7 horas todavía, son las 4 Ah, todavía sí. las 4 de la tarde, tenemos 7 horas todavía de diferencia, en nada ya pasaremos a tener 6. Mm. Algo que me fascina de allí de China es que todo bueno, iba a decir el país, pero es casi un continente por extensión, tiene el mismo uso horario, que es curioso, la verdad. Y aún así se funcionan, o sea, no sé. Sí, es curioso porque aquí en el sur, pues comemos por ejemplo, a las 12 de la mañana, es más o menos cuando come todo el mundo, pero si te vas al norte, la provincia de Xinjiang, que está más al norte del país, pues allí comen a las 3 de la tarde, porque está mucho más al oeste, entonces pues el horario es diferente, ¿no? Pero mantenemos todos el mismo horario con diferentes formas de vivir el día a día. Muy bien. O sea, que España estaría un poco más al norte, ¿no? Que donde estás Sí, tú. España sería más hacia el este hacia el oeste, perdón, que nosotros, sí. Muy bien. Quería preguntarte así para empezar, ¿cómo empezó tu interés por China, ¿no? Y qué es lo que te motivó para empezar una carrera profesional allí. Pues mira, es curioso porque no fue nada buscado en ningún momento. Yo soy empresario, en el año 2001 monté mi primera empresa y trabajábamos el ámbito de los patrocinios deportivos. Entonces, en el año 2006, Mafre nos encarga realizar todo el merchandising oficial de sus pilotos de automovilismo y de motociclismo. Entonces, es en China donde fabricamos durante 3 años todo ese merchandising. Entonces es cuando yo ya Yo descubro China, yo no conocía China, sino es que por las noticias que podía leer en España o por informaciones que podía haber en España, pero no tenía ningún conocimiento sobre el país y me encuentro un país que me fascina, ¿no? No es nada parecido a lo que yo entendía o lo que yo creía que era China. Y ahí empieza mi interés. Pero bueno, no deja de ser eso, ¿no? Un interés de intentar conocer, de descubrir, de buscar información, de ampliar ese conocimiento que yo tenía sobre el país. Pero en el 2008 llega la crisis económica que hay en el 2008 en España. Pues con esa crisis tan fuerte que tuvimos, las empresas eh, dejan de invertir mucho en marketing y dentro del marketing, el marketing deportivo, los patrocinios es de las partidas donde más recortes hay. Nosotros, aparte de trabajar con muchas empresas, trabajamos de manera continua con tres de las cinco más importantes de España, que eran Telefónica, Repsol y Mafre. Ujú. Y por suerte, pues bueno, no es que de un día al otro se dejan de invertir, sino que hay un programa hacen un plan de desinversión en patrocinios deportivos que nos da la posibilidad de ir planificando los próximos años sabiendo que va a haber una falta de trabajo en comparación con los años anteriores, ¿no? Y ahí es donde en el año 2011 y los años anteriores ya empiezo a planear y quiero desarrollar cosas en China. No sabía el qué inicialmente, pero veo tanta oportunidad, un país en un Mm. crecimiento tan grande, con tantas cosas que me atraían que yo quería hacer cosas en China. Entonces en el año 2011 es cuando ya realmente empiezo a desarrollar proyectos 100% caminos a China. Sí que es verdad que desde el 2006 ya trabajaba en proyectos con China y hacía cosas en China, pero como una actividad complementaria a mi actividad empresarial. A partir del año 2011 me centro exclusivamente, todo lo que hago es relacionado con China. Joder. ¿Y cuándo te mudaste a China? Porque empezaste a trabajar en negocios relacionados con eso, pero ¿cuándo tomaste la decisión de me voy a mudar ahí? Pues mira, yo en el 2012 ya empiezo a viajar a China de manera habitual.
hasta el punto de que durante bastante tiempo yo tenía todo duplicado, ¿no? Yo decía que tenía menos la familia, todo estaba duplicado. Tenía mi vivienda en España, mi vivienda en China, el coche en España, el coche en China, oficinas en España y en China, trabajadores en España y en China. Yo viajaba continuamente, ¿no? Viajaba pues el tiempo que necesitase. Pues igual estaba un mes y medio aquí, me volvía 2 meses a España y hacía esa, ¿no? Esa labor de que estaba la mitad del tiempo en un país, la mitad en el otro. No era un que yo estuviese siempre en un país y viajase puntualmente al otro. Hasta que llega un momento que ya me doy cuenta de que ya no es práctico eso, ¿no? Entonces ya decido hacerlo al revés. Principalmente eso te lo marca en mi caso, cuando soy padre, que anteriormente, pues sí que, mientras que no tienes familia, sí que te permite viajar más a menudo, pero en cuanto tienes ya un bebé en casa, eso de viajar cada mes y medio, eh, toda la familia ya no era viable. Entonces ahí ya hay que tomar una decisión de nos quedamos en España o nos quedamos en China y decidimos quedarnos en China. Y ahora pues dejamos España poco. Desde la pandemia, por desgracia, estuvimos más de 3 años sin poder viajar a España, pero aprovechamos los veranos cuando no hay colegio para, para estar en España y pasar los veranos ahí. Sí, vamos, no llegué a trabajar, digamos, en un trabajo serio cuando estuve viviendo en China, pero sí que tuve pequeños trabajos bueno, como para extranjeros, ¿no? Que ahí incluso lo llaman un poco así. Y la Wei, ¿no? Que, Sí, pues, guay. sí, la Wei. Pues tuve ahí un par de trabajos de ellos así. Y es verdad que el tema de las vacaciones en los colegios era algo, lo llevan mucho más a rajatabla que en España, que al final... Tenemos la suerte de que el verano coincide, ¿no? mm, Que de finales de junio o principios de julio hasta principios de septiembre no hay colegio. Entonces eso pues a mí me da la libertad de poder planificar el verano igual que en España. Lo que no podemos hacer es con las Navidades, porque aquí en Navidades hay colegio. mm. Cuando paran es en el Año Nuevo Chino, unas semanas después. Entonces ahí eso sí que no tenemos la posibilidad de ir en las Navidades a España, ¿no? Porque se perdería colegio. Mm. Pero sí que el verano tenemos la suerte de que podemos planificar 2 meses de verano para poder estar en España. Y estando ahí ya tanto tiempo, ¿cómo crees que la cultura china ha podido afectarte en tu vida personal y profesional? Porque es verdad que es una cultura que para empezar es muy, muy diferente a la que, bueno, es muy diferente a la española, pero yo creo que hay ciertas cosas en las que nos parecemos muchísimo más de lo que la gente en España se puede llegar a pensar, que luego si quieres te digo ese par de cosas que observé cuando estaba ahí. Pero ¿cómo crees que ha afectado esta cultura a tu vida personal y profesional? Mira, yo creo que de una manera muy natural. No ha sido nada brusco en mi caso, pero por una cosa, yo cuando llegué me planteé que había dos maneras de vivir China, o sea, de estar en este país, que era o vivir aquí o estar aquí. Entonces yo decidí vivir, yo decidí hacer el esfuerzo de intentar entender su cultura, de hacer el esfuerzo de intentar saber por qué de las cosas que hacen, de hacer el esfuerzo de aprender el idioma, Ujú. de relacionarme lo máximo posible con la gente local. Y luego hay una segunda opción que es la de estar en China, ¿no? Y es gente extranjera que está aquí, pero no vive el país. O sea, Ya. que se junta con otros extranjeros en el pub, se toman su pinta de cerveza y hablan de fútbol, ¿no? En español o en inglés. Pero cuando salen de allí, lo que se encuentran sí que es un choque cultural importante porque no hacen el esfuerzo de entenderlo. Esto no es que lo critique, porque sí que hay gente que me dice, es que a mí no me vale la pena, desplazado por trabajo, voy a estar aquí una temporada, unos meses, y no voy a hacer el esfuerzo del idioma y de aprender y de entender. O sea, no, porque va a ser algo temporal. Bueno, también les digo que las cosas temporales nunca se saben, ¿no? O sea, Ya. tenemos el caso de la pandemia que cambió el mundo, lo puso patas arriba. Nunca sabes cuándo algo puede ser temporal o puede ser para muchos años. Entonces, en mi caso, yo creo que no fue complicado ese
esa entrada en el país, ¿no? Luego también, pues a nivel familiar, pues yo me casé mi esposa es china, por lo tanto también es más Ujú. sencillo esa adaptación al país. Y, y tiene cosas diferentes, evidentemente, son una cultura muy distinta a la nuestra, pero como tú bien dices, también tenemos cosas que nos hacen no similares, sino que nos hacen iguales. Sí, sí, para mí el concepto de sobremesa y el núcleo familiar, lo importante que es también a la hora de comer, pues que prácticamente, bueno, se ponen un montón de platos y comen compartiendo, ¿no? Como se hace muchas veces aquí en España. Yo siempre lo pensaba que vamos, la situación de los restaurantes era muy parecida a la española y la situación familiar, por lo que pude ver, eh, también era bastante más parecida que lo que puede ser pues una persona de Noruega, por ejemplo, con un español, ¿no? O sea, al final yo es algo que siempre le comentaba a mis amigos al volver y tal de allí y no se lo creían, decían, nada, no puede ser tal. Sí que hay, mira, yo sí que he notado los últimos, si hablamos de 15 años hacia aquí, sí que es verdad que yo he notado un cambio en lo que es la sociedad, evidentemente. Es un Ya. país que hace no mucho pues abandonó lo que era la pobreza extrema, donde ya se ha acabado la política de hijo único, donde las familias ya se plantean las cosas de otra manera. Es contradictorio porque ahora que las familias pueden tener el número de hijos que quieran, es cuando menos hijos quieren tener porque han llegado a un punto donde la calidad de vida es alta, donde pueden disfrutar de una posición social en la mayoría de los casos con una clase media pues importante, pueden disfrutar de una vida pues muy cómoda y que son un poco en ese caso pues como todo Occidente, pues a veces las familias son egoístas y no quieren dejar esa calidad de vida por tener una familia grande, ¿no? Pero sí que se ha notado mucho, pero sigue manteniendo eso que tú dices, que es ese sentimiento de respeto hacia los mayores, de unidad Ujú. familiar, es algo que a mí me gusta mucho, que es cuando sales los fines de semana y vas a restaurantes, pues ves que es el tiempo en el que la familia se juntan todos, abuelos con hijos, con nietos, y sigue siendo bonito, ¿no? Y aquí, como bien sabes, hay por protocolo en la mesa, siempre la persona más mayor es la que tiene que sentarse o bien en una silla que es diferente o la que está de cara a la puerta. Y te das cuenta que eso no cambia. O sea, los mayores siguen siendo de alguna manera los que ocupan el puesto del jefe. Mm. Y eso es una parte que a mí me gusta, porque sí que es verdad que yo creo que en España se ha perdido un poco. Sí. Yo sí que recuerdo esto más cuando era niño, este tipo de rasgos sociales, pero ahora sí que es verdad que cuando estoy en España y sales a comer no ves tantas familias. Sí que ves padres con hijos, sí que ves amigos, sí que ves grupos, pero no es muy sencillo encontrarte donde veas a los abuelos con los padres, o sea, con sus hijos y con sus nietos, ¿no? No es tan común como aquí. Luego algo que también me llama la atención las veces que he estado en China es lo generosos y abiertos que son con los extranjeros. Bueno, también depende mucho de la zona en la que estés, porque si estás en una Mm, ciudad más grande y como Shanghai o Beijing están hartos de extranjeros sí, y ya tampoco es tan, digamos, tan especial, pero en Chengdu y en esa zona de Sichuan, que bueno, que hay bastantes, yo siempre decía que a los extranjeros los veía o en clase o por la noche, si no, no había forma de ver extranjeros. Eh, al final tienen una actitud hacia los extranjeros de invitarte a comer cuando no te conocen de nada. Bueno, yo jugaba al baloncesto allí, estaba en un equipo como, no voy a decir profesional, pero como semiprofesional ahí de extranjeros, íbamos moviéndonos por distintos pueblos de la zona. Y cuando llegábamos a uno, es que se peleaban por invitarnos a cenar, sí. por hablar con nosotros, por practicar inglés. Y es algo que siempre me ha parecido muy curioso y que es difícil luego de transmitir, ¿no? Esa sensación que al principio incluso es un poco de desconfianza, porque dices, ¿por qué quiere esta persona invitarme o Sí. tal? Pero cuando estás allí, Pero mira, hay que ponerse en situación, ¿no? Hay que mm, ponerse en situación y darse cuenta que China, un país con más de 1 millón, de 1.400 millones de habitantes, en el último censo éramos menos de 900.000 extranjeros. Y la Comunidad de Madrid tiene más extranjeros que toda China. Por lo tanto, aquí
ver extranjeros Ostras. no es algo habitual. Sí es verdad, como tú dices, pues hay sitios, las ciudades pues, donde hay más negocio internacional o son más Mm. grandes. Pues, hay Beijing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, mismamente Chengdu, pues que son ciudades donde sí puedes ver un poco más de extranjeros. Pero si te vas a la China más rural o al norte, ver extranjeros es complejo, ¿no? Entonces, por eso a veces es que hay gente que no ha visto un extranjero en su vida. Ya. Y yo la palabra que más escucho en China en el día a día es extranjero. O sea, Ya. decir, mira un extranjero. Ya, ya, ya. Mi hijo Alex va a un colegio público y hay más de 2.500 niños y yo soy el único padre extranjero. Entonces, para que te hagas un poco la idea, ¿no? Pero, lejos de pensar que esto puede ser malo, es todo lo Mm. contrario. Yo nunca he tenido ningún problema. La gente, yo creo que hace todo lo posible porque te sientas a gusto, porque estés cómodo, por mostrarte su cultura, por lo que tú dices, por invitarte, por si estás en una reunión con amigos que preguntan si quieres probar una cosa especial, te sirven el primero. Es gente muy acogedora, ¿no? En general. Sí que es verdad que como en cualquier sitio hay de todo, pero yo es que en tantos años nunca, no tengo una queja de nadie que me haya sentido discriminado por ser extranjero. Todo lo contrario, yo creo que por ser extranjero muchas veces he Sí. estado en posición Mm. de beneficio respecto a los chinos. Sí, sí. Vamos, yo me acuerdo cuando, sobre todo saliendo por la noche, es que al principio no me lo podía creer porque te invitaban a todo, absolutamente todo, y querían que te pusieses ahí al principio como del bar o de lo que fuera, no sé, era una sensación extraña, la verdad, pero vamos, que al final también te ayuda a soltarte mucho al hablar con la gente, porque yo al final Mm. jugaba al baloncesto mucho en la universidad o incluso yendo a clase y casi todos los días alguien me ofrecía comer con él y con sus amigos y yo iba, la verdad, iba casi siempre y estaba comiendo con desconocidos realmente, pero me lo pasaba bien y aprendía del país, que yo creo que es importante hacer ese tipo de ejercicios para efectivamente adaptarte Sí. a la cultura que tienen. Sí, sí, no, es interesante porque luego muchas veces, mira, ese tipo de invitaciones, o ya no sé de invitaciones, ¿no? Pero sí que coincides en un sitio con una persona, se acerca a ti, te pregunta, Mm. y muchas veces cuando esa persona te cuenta lo que hace, te- te das cuenta del potencial que tienen los chinos, ¿no? Pues igual es una persona que ha estado estudiando fuera o que tiene un negocio y te explica lo que hace y dices, bueno, pues vaya nivel que tiene esta persona, ¿no? Sí. Y se acerca porque también tiene interés en saber qué haces. A mí es de lo que más me preguntan. Mm. Me preguntan bueno, lo primero de qué país soy y después a qué me dedico, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago en China? ¿Cuánto tiempo llevo en China? ¿Si estoy a gusto? Ayer todavía fui a recoger a mi hijo al colegio y se me acercó un abuelo, ya un señor muy mayor, Mm. que iba a recoger a su nieto y me decía bueno, que entendía que llevase tantos años en Cantón por el clima, porque se vive muy bien, pero que él era de otra provincia, que allí el nivel de vida no era igual, pero Mm. que él se daba cuenta de que sí, que era un sitio agradable para vivir y que, bueno, que se alegraba que yo estuviese a gusto y que tuviese ya mi familia y que ya llevase mucho tiempo aquí, que fuese uno más, ¿no? Entonces, ya te digo que desde los niños, que son los que menos miedo tienen a Sí, acercarse, porque muchas veces lo hacen para hablar inglés, a ver, sí, viene sí. un extranjero y van a hablarlo en inglés, pero que los mayores tampoco tienen ningún problema en acercarse a un extranjero y hablar con él. Sí, la verdad es que esa parte es curiosa, la verdad. Y si no lo conoces, claro, yo es que la primera vez que fui tenía, tenía 15, 16 años y estaba en un instituto donde mi hermano y yo éramos los únicos que no éramos chinos. Y entonces aquello fue una locura al principio. O sea, no sabíamos. Además que no era solo el instituto, que puedes pensar, bueno, es porque es el colegio y hay gente, ¿no? Es gente más joven, pero es que luego cuando salíamos de excursiones eh, por la provincia de Yunnan, eh, pues también nos pasaba que nos paraba gente por la calle, nos pedían fotos y decíamos, ¿esto qué es? Y se lo contábamos a nuestros padres y vamos, no daban crédito. Sí, porque es que además yo tengo amigos que me dicen, tú después de tantos años ya eres un chino más. Y yo digo, mira, pues da igual los años que yo esté, evidentemente nunca voy a llegar a ser un Ya, chino.
porque mi aspecto me va a delatar siempre. Sí. Entonces, entonces siempre voy a ser el extranjero, ¿no? Siempre voy a ser el extranjero, eso lo tengo claro, pero que no es algo que me preocupe en absoluto, ¿no? Igual que desde siempre yo creo que como en mi caso, de un niño o de tener hijos que tienen aspecto físico extranjero Ujú. y que son chinos, enseñarles a que valoren la suerte que tienen, ¿no? Porque a veces en el cole los niños cuando son pequeños son un poco crueles con los niños, Sí, con los extranjeros. es- Todo lo contrario, que vean eso como un plus. O sea, los niños, como en mi caso, que tienen un padre extranjero y que son nacidos aquí, que se sienten chinos, evidentemente, pues tienen la suerte de hablar dos idiomas, de conocer dos culturas, de ser mucho más ricos en Mm. ese ámbito, ¿no? Entonces, eh, yo creo que China es un país que se está abriendo mucho. Evidentemente, por las cifras que te decía antes de extranjeros que vimos aquí, está muy, muy, muy lejos de lo que puede ser un Sí. país occidental. Pero está en un proceso de apertura y yo creo que ya poco a poco pues ya no será tan raro poder ver extranjeros. Sí que yo digo que China no es un país para extranjeros mayores. Ya. Para mayores no es, ¿no? Por muchas cosas. Porque ya cuando llega a una edad, pues la gente, pues temas de salud, la seguridad social aquí, aunque sea residente, pues no está incluida, siempre está la sanidad privada. Entonces hay una serie de cosas que mientras que eres joven adaptas, pero cuando llegas a una edad es muy raro ver a extranjeros aquí que llevan 30 o 40 años y que siguen, ¿no? Ah, los hay, pero que no es lo habitual. Y a la hora de trabajar, ¿no? En el ámbito profesional, ¿cuáles crees que son las mayores diferencias, ¿no? Cuando haces negocios con China o cuando haces negocios con algún país occidental? Mira, yo creo que no hay diferencias. Al final, eh, se habla mucho de palabras como guanxi, que es una palabra que hay en China que es como resume lo que es la relación entre las personas. Eh, que los consultores dicen como muy como fundamental en la cultura china. Yo no opino que sea fundamental en lo que es en los negocios, sí que puede ser fundamental en el día a día en las personas, en los chinos, tener trabajar esa relación entre ellos, ¿no? Pero que los negocios al final los hacen igual. Yo siempre digo que si tú quieres hacer un negocio, da igual la nacionalidad que seas, tú vas a hacerlo. Y si no lo quieres, igual. No es que un chino por ser chino vaya a ser de una manera o de otra. Un chino cuando tiene una oportunidad delante la va a aprovechar, que da igual la cultura, va a intentar hacer ese negocio. Ujú. Yo lo que veo sí que es una falta de conocimiento del país. Conocimiento porque lo que nosotros percibimos como extranjeros, por lo menos en España, lo que yo percibí siempre de China, poco tiene que ver con lo que me encontré en China. Entonces tenemos una falta de información veraz sobre lo que es el país que hace que cuando llegues aquí la primera vez te sorprenda todo, ¿no? No es lo que estás Mm. esperando. Sí. Pero yo creo que lo básico, lo principal es que, igual por esa falta de conocimiento, aplicamos unos parámetros a la hora de intentar entender China que no son los correctos, porque son los nuestros, son los Ya. parámetros con los que nacimos, pero no son los parámetros que se aplican aquí. Y eso lo que hacen es que muchas veces los negocios no salgan o vayan más lentos, ¿no? Por esa falta. Queremos llegar aquí y aplicar lo que se hace, ¿no? Es como te voy a poner un ejemplo muy simple, pero si tú en Madrid comes a las 2:30 de la tarde, por mucho que tú en tu país comas a las 2:30, si aquí comen a las 12, pues tendrás que comer a las 12. Sí. Y cuando tú vienes con el parámetro que a veces pasa, viene una empresa extranjera y dice, pues se va a hacer un evento a las 12 de la mañana, porque en España a las 12 es una buena hora antes de la comida. Mm. Es que a las 12 no va a asistir nadie porque aquí es la hora de la comida. Entonces, esa manera de cómo nosotros leemos el país es fundamental a la hora de poder hacer negocios. Te voy a poner un ejemplo que es muy... Es un ejemplo que se entiende súper sencillo. Hace unos años una empresa española contactó con nosotros para buscar un proveedor de textil en China. Y una de las condiciones que ponía era que los trabajadores de la fábrica que contratasen tenían que trabajar de la misma forma que trabajaba un operario en España, que era 8 horas, a 8 horas al día, de lunes a viernes, con los fines de semana libres.
¿Cuál es el problema? Que nadie quería trabajar con esta empresa. ¿Por qué? No porque el empresario, el dueño de la fábrica no quisiese. El dueño de la fábrica no tenía ningún problema en Mm. trabajar de la manera que le marcaban. Lo que pasa es que los trabajadores no querían. Y aquí hay que entender, los trabajadores en una fábrica en España, es posible que muchos de ellos quieran seguir trabajando en esa fábrica hasta el final de su vida laboral. Ya. Pero los trabajadores de una fábrica en China normalmente es gente que se desplaza desde zonas rurales para trabajar durante unos meses y lo que quieren es ganar en el menor tiempo posible todo el dinero que puedan, trabajando todas las horas que haga falta para dentro de unos meses tener el dinero suficiente de volverse a su pueblo y montar un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un empresario le dice al trabajador vas a trabajar 8 horas al día y de lunes a viernes le dice no, porque voy a perder 16 horas diarias y el fin de semana. Yo quiero que me des trabajo. Yo lo que quiero es dormir y comer y trabajar. Joder. Y es así, ¿no? Es Sí. así porque, pero es su objetivo. Entonces, cuando tú le explicabas esto a esa empresa española y la empresa española decía que, es que ellos lo hacían por defender los intereses del trabajador, eh, lo que no acaba de entender es que en ningún momento habían hablado con ningún trabajador chino de ninguna fábrica para decirle Ya. cuáles son tus intereses que los voy a defender. Porque si lo hubiesen escuchado, le hubiesen dicho, pues vas a trabajar 14 horas al día porque es que las fábricas les dan el alojamiento, les dan la comida. Hay Mm. gente que está meses sin salir de la fábrica porque no quieren tener ni ocio, ni gastarse en ropa, ni salir a cenar porque quieren ahorrar hasta el último céntimo, ¿no? Entonces, si realmente defendiesen los intereses de esos trabajadores y entendiesen su realidad y lo que quieren, a lo que aspiran, les dirían, oye, pues trabaja las horas que quieras porque nadie te está explotando, tu, tu, es tu decisión, ¿no? En este caso, bueno, Sí. en un país grande como es China, puede haber de todo, ¿no? Pero en este caso, donde el trabajador era libre de elegir lo que quería hacer, eh, pues esa manera de entender los parámetros de Occidente y de entender los parámetros de China o de no entenderlos, fue lo que hizo que no pudiesen trabajar con ninguna empresa bajo esas premisas. Ya. Sí, es verdad que las diferencias que hay con ellos, o sea, con la cultura china y Occidente, no dejan. Yo es algo que hablaba con alguna gente allí porque como estábamos de Erasmus, que era algo temporal, como has comentado, que era un año o incluso 6 meses alguna gente, cuando hablábamos de diferencias yo siempre decía, es que son diferencias, no hay que comparar y pensar esto es mejor en mi país o peor No, aquí. Es sí, simplemente lo que hay y o sea, hay que adaptarse a ello y luego encima es que si te adaptas a ello vas a aprender, vas a enriquecer, o sea, vas a abrir la mente, vas a ser una persona con más cultura en ese aspecto también. sí, Y totalmente, sí, totalmente. y es verdad que hay gente que va, bueno, ya imagino que en el mundo de los negocios también va con la mentalidad de no, es que las cosas se hacen así y así funciona. Y no, Mm. y en China es que no van a dar su brazo a torcer. Sí, no, yo siempre digo, soy una persona que huye de las expectativas por filosofía, como persona, ¿no? Y, y siempre me genero, mira que China me ha dado y me sigue dando pues muy buenos momentos a nivel profesional, pero siempre huyo de esas expectativas, por eso que tú estás diciendo ahora mismo, es que, bueno, nunca sabes Ya, lo que te puedes encontrar, ¿no? Y es tanta la diferencia que igual hay veces que te crees que una cosa está hecha 100% y porque nuestra cultura nos da a entender que sí, y luego no está. Porque la cultura de esa persona, la forma de expresarse o cómo te traslada lo que piensan, no es realmente como tú piensas. Entonces sí que es bueno esa adaptación que tendrá que tú estás hablando. bueno, ya así porque me ha salido ahora un cartelito que pone que la reunión se va a acabar en unos 5 minutos. O sea que si quieres, háblame un poco ya más específicamente de lo que hacéis en Waylay, que también me interesa, la verdad. Yo te llevo siguiendo desde hace ya, yo creo que unos 5 años o así, cuando estaba planeando mi regreso a China, que fue parado por el COVID. O sea que si puedes contarnos un poco qué hacéis. Pues mira, Waylay es una de las empresas en las que tengo participación. Es una empresa que tiene sede en México, donde está mi socio, que es Carlos Jacome. Eh,
también empresario y educador durante muchos años. Y Waylay nació de la necesidad, yo creo, porque no existía Waylay. Alguien tenía que inventar Waylay y ahí nació, ¿no? Ya estamos es el 10º aniversario, empezó a funcionar en el año 2014 y estamos en el 10º aniversario de Waylay. Y al final es darle a la gente joven o no tan joven aquello que yo no encontré hace casi 20 años cuando empecé con mi interés sobre China. Yo quería hacer negocios en China, pero no encontraba ninguna institución, entidad o persona que realmente me ayudase como yo quería, ¿no? Sí que había personas que hacían negocios en China, pero de aquella era como demasiado valioso para ellos cederte parte de su conocimiento. Entonces todo era como muy, muy vago. Yo me acuerdo que en España me iba a donde hiciese falta, a cualquier parte donde había una charla o una conferencia de algún experto en China para escucharle, pero luego me iba con más preguntas de las que había llegado porque no me daba las respuestas. Entonces entendimos que mejor que a través de mi experiencia de tanto tiempo en China, eh, poder ayudar a los jóvenes hispanos, porque nos centramos en jóvenes de habla hispana, eh, para que su camino en China fuese más fácil que el mío. Yo he aprendido mucho gracias a cometer muchísimos errores, pero si mis errores les pueden ayudar para que ellos no los cometan, o por lo menos que conozcan en lo que yo fallé y en lo que acerté para que lo puedan utilizar de la manera que mejor entiendan, pues es mucho mejor. Entonces nosotros lo que hacemos son programas académicos de una semana de duración aquí en China, que tiene una certificación oficial a través del gobierno de México, como te digo, porque es el mayor número de estudiantes que recibimos a través de universidades mexicanas. Y durante esa semana nosotros les enseñamos, si el grueso de los programas son de negocios, de personas que quieren hacer negocios en diferentes sectores, no es en ningún sector en concreto, pero también tenemos programas que nos piden universidades para sectores concretos, como pueden ser ingeniería o en salud o en turismo, diferentes tipos de campos que también China es muy interesante para ellos. Y durante esa semana, pues lo que queremos es que sea una inmersión total. Huimos de las aulas, que es algo que entendemos que si estamos aquí, si el alumno está aquí una semana, tiene que estar en la calle, tiene que juntarse con la gente, tiene que vivir realmente. Si al final lo tienes una semana y lo tienes 5 o 6 horas diarias en un aula, eso lo puedes hacer en su país, ¿no? No tiene sentido. Entonces, mucho es en relación con visitando empresas, en la calle mismo, poder enseñarles las cosas que les pueden ayudar, ¿no? Y Weilai, pues es principalmente eso, ¿no? Weilai significa futuro en chino. Y en su día era un nombre que puede ser interesante, el futuro, ¿no? Pero es que China ya no es el futuro, y China es ya el presente. Parece que hay sectores en los que si tú ya no estás en China, ya no estás en donde están pasando las cosas. Y sobre todo decidimos centrarnos mucho en los hispanohablantes porque entendemos que de aquí al futuro, principalmente todo el continente americano, el norte, el centro y Suramérica, es donde más desarrollo puede haber del negocio de China porque es un espacio para ellos bastante amigable, ¿no? No es como Estados Unidos o como Europa, donde hay una serie de factores que hacen que, bueno, pues hay unos intereses que son lícitos totalmente para que China no pueda entrar como se supone que va a acabar entrando en todo el mundo, ¿no? Pero como esos países del ámbito hispano en América pues no tienen una industria tan potente como para que China les venga mal sus inversiones, pues son países que sí reciben a los chinos, reciben a las empresas chinas con los brazos abiertos y donde se va a desarrollar muchísimo negocio en los próximos años. Vale. Viniendo aquí un poco a lo que estabas comentando, ¿no? De las diferencias de intereses entre América del Norte y Europa, yo creo que también, bueno, cuando en mi experiencia hablando con chinos, muchas veces las diferencias en número de personas y las dimensiones son tan grandes entre países europeos y China que es que hay veces que ni les interesa, ¿no? Yo me acuerdo una persona allí en Sichuan que me acuerdo que producía algún tipo de producto alimenticio y me acuerdo que le pregunté, oye, ¿no te interesaría traer esto a España? Y me dijo, ¿cuánta gente vive en España? Y le dije, pues, no sé, 45 millones de personas, entre 40 y 50. Y se empezó a reír y me dijo,
Mira, aquí en la provincia de Sichuan, en esa época, ahora será más, supongo, somos 81 millones de personas. Entonces, solo por eso, evidentemente, no, no le interesaba traerlo a España. O sea, no sé si tendrá algo que ver con eso o crees que es un tema más político, regulatorio, que es lo que lo impide. Bueno, ahora cada vez los temas regulatorios cada vez son más sencillos para que las empresas extranjeras entren en China, eso es evidente. Yo Ujú. durante 5 años trabajé para la Administración Pública de 2015 a 2020 aquí en China, llevando una oficina que trabajaba la relación con los países de habla hispana. Y en esos 5 años atendimos a más de 4.500 empresas, entre empresas y entidades que venían de países de habla hispana. Y no había en general, a no ser que fuesen en sectores muy concretos donde sí que es verdad que o no pueden entrar directamente empresas extranjeras, que son los mínimos, o que tienen que entrar con un socio local. En general, las facilidades para que las empresas llegasen aquí eran muchas. Sí que es verdad que en el lado contrario, Es pues lo que me sí que hay refiero. más, los chinos tienen más pegas. No, por ejemplo, en África, no, tampoco las tienen en Asia y tampoco las tienen en Centro y Suramérica. Pero evidentemente tienen muchísimas dificultades en Estados Unidos, tienen muchas en Europa. Y es que de alguna manera a China durante muchos años se la ha ninguneado, ¿no? Se la ha tomado como un poco a risa. Mm, ¿Cómo va a llegar un país en vías de desarrollo donde había zonas en riesgo de pobreza extrema casi? Va a llegar a competir con los todopoderosos Estados Unidos y europeos, ¿no? Y lo están haciendo. Y es que cada vez es más. Primero fue con la tecnología. sí. Ahora yo siempre digo, eh, antes era, antes yo entraba en una tienda de teléfonos en España y me alegraba cuando veía una marca china porque la conocía. Y ahora Ujú. la prueba es saber cuántos teléfonos o cuántas marcas no son chinas. Ya. Ya no, o sea, ya casi todas, y cuando te pones a analizar también muchas marcas extranjeras, parte de sus componentes están fabricados en China. Y con eso está pasando, pues está pasando con los coches. O sea, y yo llevo muchos años diciendo que los coches chinos van a dominar el mercado mundial. Y hay gente o sea, se ha reído de mí claramente, diciéndome que no, que eso no era imposible. ¿Cómo iba a luchar China contra una potencia en la fabricación de automóviles como Estados Unidos, Japón, Europa o últimamente Corea, ¿no? Y pues China es el mayor fabricante del mundo ahora mismo. Si sumamos el volumen de la industria automotriz de China, es equivalente a la suma de Estados Unidos, Japón y Europa. O sea, es mayor todavía. Y la entrada de los coches eléctricos en el extranjero está siendo Sí. espectacular, ¿no? Están haciendo lo que sea. O sea, lo último es BYD, el fabricante BYD de aquí, de Shenzhen, cantonés, que es el mayor fabricante del mundo de vehículos eléctricos. Eh, Como no puede entrar en Estados Unidos al ser un coche chino, lo que van a hacer es hacer una fábrica en México, y por el tratado que tiene México con Estados Unidos para lo que es la exportación, sí van a poder meter los coches como mexicanos, o eso van a intentar, porque va a ser un coche fabricado 100% en México, aunque de una marca china, ¿no? Entonces Ujú. están buscando la forma de que Europa pues quiere subir las tasas, los impuestos a los vehículos eléctricos chinos para que no hagan competencia con sus vehículos. Y esto es uno más, ¿no? O sea, primero Ya. la tecnología, luego los coches, y hay muchísimos sectores, pero si lo analizas, que eso es lo bueno y eso da para hablar muchísimo tiempo, cuando analizas por qué China llega a ser el número uno a nivel tecnológico, por qué China llega a ser el número uno en el mercado del automóvil, mm, es muchas veces gracias a los extranjeros, a las empresas extranjeras que durante muchos años cedieron su conocimiento a los chinos porque no tenían miedo que pudiesen ser una competencia. Y ahora tienen Ya. un conocimiento terrible de todos los campos y el dinero para no solo competir, sino ser mejores en el desarrollo y en la innovación. Sí, bueno, ahora de hecho España, bueno, Madrid por lo menos está lleno de los coches, los MG estos, que los veía cuando estaba en China.
Y es verdad que cada vez más también los móviles, es muy cierto, no lo había pensado, pero es verdad lo que has comentado. Yo cuando estuve allí me compré un Oppo y en aquella época no había muchos en España, pero ahora que todo el mundo tiene un Xiaomi, un Oppo, o sea, es verdad que se han comido bastante el mercado de Samsung, sobre todo, aquí en Europa. Luego, hablando de tecnología, a mí algo que me fascinó cuando viví en China, que fue hace 6 años, fue todo lo que es el ecosistema de WeChat, ¿no? Sí, Porque es alucinante. Bueno, y de hecho Elon Musk ha dicho que lo que quiere hacer con Twitter es convertirlo como en el WeChat occidental. sí. Pero yo creo que esa aplicación para mí o sea, marca una diferencia abismal entre China y lo que es Occidente. Sí, luego ves que hay otras aplicaciones occidentales que empiezan a aplicar cosas que WeChat o sea, que lleva Sí. trabajando con ellas ya años y que les parecen algo o sea, como innovaciones, pero que no son innovaciones, son copias de lo que WeChat ya hace. WeChat es que yo recuerdo un día durante la pandemia que por ser extranjero, pues WeChat cada X tiempo, no cada poco, o sea, pasan años, pero sí que me pide que actualice mi situación en el país, mi tarjeta de residencia, datos bancarios, que la cuenta bancaria que les facilite sigue estando mi nombre. Y mientras facilitas esos datos, pues no puedo operar con WeChat. Es cuestión de un día o dos, tampoco es más. Hasta que le das toda la documentación, les mandas fotos de lo que te están pidiendo y ven que tú sigues viviendo en el país y que los datos son los correctos y vuelves a trabajar con la aplicación. Pues te puedo decir que durante un día no salí de casa porque me di cuenta que no podía hacer nada, Ostras. porque todo funciona a través de WeChat. Además era en medio de la pandemia donde para entrar a los sitios tú tenías que pedir un código a la aplicación del sistema de salud para validar ese código que no tenía, que no eras positivo, tenías que enseñarlo a la entrada de prácticamente todos los sitios a los que ibas. Entonces, y en mi caso, bueno, yo hacía un PCR cada 2 días porque al ser profesor y mis clases eran presenciales, yo necesitaba hacerme PCRs de máximo 48 horas. Entonces, yo sí que necesitaba estar continuamente teniendo mi WeChat en funcionamiento porque sin mi WeChat yo no podía ir a los sitios. Pero es que es para todo. O sea, es que hoy en día ya en los restaurantes hay restaurantes donde los camareros simplemente están para si tienes algún tipo de problema, porque todo, absolutamente todo ya es digital, ¿no? Desde que tú... En España se ha puesto un poco de moda a partir de la pandemia, pero aquí ya era Sí, así antes. El código QR en la mesa donde tú pides, donde pagas, donde incluso si quieres una factura, les das tus datos y la factura te llega al teléfono, donde pagas el parking, donde haces absolutamente todo a través de la aplicación, ¿no? Entonces sí que hoy en día es que si no utilizas WeChat, no puedes salir a la calle prácticamente porque te falta algo. sí, sí, sí. Vamos, yo me acuerdo cuando metieron Bizum en España que WeChat, claro, ya se llevaba pudiendo hacer lo que es el equivalente a Bizum de pagar por WeChat desde hacía años. Y me acuerdo que había varias personas pidiendo en la calle, pues mientras tocaban la guitarra o lo que sea, y tenían su propio código también ahí QR, y era Sí, curioso, sí, la sí. verdad. Sí, son de esas cosas que llaman la atención a los extranjeros, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que toca en la calle aquí, artistas callejeros que están a la vez que, bueno, pues que en vez de dejarte la gorra, claro, o la funda de la guitarra para que le eches monedas, te dejan su código QR para que les pagues a través del QR y a la vez están emitiendo en directo a través de una, dos o tres plataformas que de la misma manera una persona que igual está a 3.000 kilómetros le puede estar dejando pues unos yuanes para que siga haciendo su música, ¿no? Entonces es como una manera de entender lo que hasta ahora entendíamos que era normal, ¿no? No Sí, solo aplicado a este tema de la música en la calle, pero prácticamente todo. O sea, a mí me hace gracia y de hecho en una ocasión hice un vídeo sobre esto, de tiendas que están en la calle, puestos callejeros,
donde sus carteles están escritos a mano en las cajas de cartón, recortan cajas de cartón igual de fruta y ponen con bolígrafo pues el precio y etcétera. O sea, no invierten en imprimir un A4, pero solo admiten pagos digitales. O sea, que es como una descompensación del desarrollo tecnológico, donde todos los pagos son digitales a través de WeChat y no acepto efectivo, pero luego mis carteles son hechos a mano en un cartón como hace 40 años, Sí, sí. para que se vea ese contraste, ¿no? Sí, es cierto que se ve un montón de... Solo en el metro me acuerdo que se veía un montón de contraste, porque al final el metro, al menos el de los que he estado, que ha sido el de Chengdu y el de... Yo creo que el de Shanghai, no sé si en Pekín he llegado a estar en el metro, pero son muchísimo más modernos que aquí, mucho más limpios. Y luego tenían una especie de hologramas que ponían en la pared, digamos, propia de los túneles. Y podías estar viendo eso y a la vez, pues, a una señora a lo mejor pelando como una fruta. Que no- o sea, era como una cosa que te Sí, llamaba la bueno, atención el contraste. es que China es un país que va tan rápido Claro. que es que yo entiendo que sea muy complejo adaptarse a ese ritmo. Es difícil adaptarse, ¿no? Entonces parece que en Europa, por lo menos porque es lo que yo más conozco, Europa y Latinoamérica, pero Europa, eh, la evolución es más lenta, por lo tanto los cambios es más fácil que te vayas adaptando a ellos. Dentro de lo Ya. rápido que también es con los tiempos, también la evolución empieza a ser más rápida, pero es que en China Mm. no tiene ni sentido cómo puede evolucionar a la velocidad que lo hace. Y es normal que haya gente que se quede atrás. Entonces, que sigas viendo cosas que son ultra modernas, es lo Mm. último, lo que no hay en ninguna parte del mundo, pero te encuentres a la vez cosas que son de hace 30 40 años. Es ese contraste que hace también que sea China, que Sí. sea tan atractiva, ¿no? Es como en Pekín, por ejemplo, los juzones, los barrios de esas casas antiguas que tienen tanta historia, ¿no? Que tienen siglos, de las dinastías antiguas, y te das la vuelta y ves 30 rascacielos Sí. de cristal de noche con una iluminación espectacular. Y es el mismo sitio, Mm. ¿no? Pero Sí, sí, sí. que de alguna manera hay cosas que se quedan atrás y otras que no paran. Sí, yo me acuerdo que viajé un par de veces a Chongqing y, o sea, es como, no sé cómo describirlo, es como la película de Blade Runner o algo así. O sea, porque es Y Chongqing, mira, yo lo pongo Chongqing como ejemplo que incluso los mismos chinos se quedan asombrados a ver cosas en Chongqing, ¿no? Yo me acuerdo mi hijo con 3 años o así, en Chongqing, eh, se quedó mirando. Hay un sitio bueno, pues que es muy conocido para los turistas, que es el tren pasa por el medio de un edificio. O Mm, sea, creo que queda por encima, no sé, por la planta 3 4 y quedan otras plantas por encima del tren, ¿no? mm. Entonces él se quedaba como mirando, ¿y esta marcianada qué es? O sea, que la ciudad creció de esa manera y era más fácil que cruzar el edificio y me imagino que tirarlo abajo. No lo sé, pero son de esas cosas que en pocos sitios del mundo ves, ¿no? Sí, El crecimiento y la evolución del país haga que haya estos contrastes y que convivan también, que eso es otra cosa, ¿eh? Aquí la tecnología con el máximo desarrollo convive perfectamente con la cultura milenaria china. sí, además es cierto que la gente mayor tiene un uso o sea, ves a gente mayor utilizando el móvil mucho mejor de lo que lo utiliza la gente mayor aquí en Europa, que puede que sea por lo que has dicho, ¿no? Porque al final tiene un crecimiento tan rápido que te fuerza a intentar estar al día, mientras que aquí al final, nada, a mí lo del WhatsApp y tal ya me queda mayor y eso yo ya no lo... No, no. Aquí es que sí, de alguna manera sí que hay campañas públicas de ayuda a los mayores con la tecnología. Si ves que no pueden, échales una mano porque no es fácil. De alguna manera quieren sensibilizar a la gente para que ayudemos, ¿no? Para que la gente que no tiene, que no ha nacido o que no se ha desarrollado con la tecnología, pues lo tengan más fácil a la hora de trabajar con ella. Pero mira, yo te quiero poner un ejemplo de una franquicia, de una marca china que se llama Luckin Coffee, Sí. eh, que es de alguna manera como en su día McDonald's revolucionó la forma de hacer restauración, ¿no? Te voy a dar una comida que la vas a tener en un minuto, te la vas a llevar en una bolsa de papel y te la vas a comer donde puedas.
Era como una locura, que decían, Sí. ¿quién va a querer hacer eso? O sea, yo quiero a alguien que me sirva en la mesa, que me dé un plato normal, unos cubiertos, no, o sea, te lo vas a llevar así y cómetelo donde te apetezca y de esta manera. Pues Luckin Coffee ha venido de alguna manera a revolucionar el mundo del café, que es a través de tiendas donde no hay para, bueno, sí en algunas hay para sentarse, pero lo habitual no es eso, donde tú no puedes pedir allí, sino que tienes que hacerlo a través de una aplicación. Tú no puedes llegar al camarero y decirle quiero un café, un cappuccino, no. O sea, te descargas la aplicación, lo haces a través de la aplicación, lo pagas y cuando escanees el código lo pasas por una maquinita y yo te doy tu café. Entonces, de alguna manera, para gente como puede ser en países como el nuestro, donde el consumo de café es importante, donde la gente le gusta el café, pues ese tipo de cosas no cuadraba. Pues en China, ahora King Coffee ha pasado a Starbucks. Entonces, ahora mismo es la mayor cadena de cafeterías de China, con un crecimiento espectacular. Y eso que Starbucks, creo que después de Estados Unidos, China es el país donde más Sí. Starbucks hay en el mundo. Entonces, que son esas cosas que es la tecnología puesta al servicio del ciudadano, ¿no? Estoy en un sitio, me quiero tomar un café en 10 minutos, pues lo pido, me acerco, me lo llevo, pero nadie me va. O sea, y café en cartón o en plástico. Ya. Entonces, son esas cosas que en China se ven, que la tecnología se aplica al día a día y que funciona, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos. Por eso, a mí cuando los estudiantes están aquí y ven, están todo el rato como con cara de sorprendidos por las cosas que ven, ¿no? Mm. Porque son cosas que ellos no conocen o no saben para qué sirven o preguntan. Entonces yo siempre digo que lo que hay que hacer en China es preguntar, preguntar y preguntar. Yo sigo preguntando todos los días Sí. porque todos los días hay cosas que sigo descubriendo que me siguen llamando la atención. Y a mí China me ha ayudado a hacer una cosa que es ser mucho más decidido en lo que hago en el día a día. Porque hay veces, igual cuando llegué a China hace ya unos años, eh, había cosas que no sabía lo que eran y igual no sé, por no molestar o por Sí. no preguntaba o no las investigaba. Ahora no, ya desde hace mucho tiempo, cosa que veo que me llama la atención, me meto dentro, pregunto, intento averiguar, investigar lo que Mm. es, porque es un país que te da para eso, ¿no? Para, Sí. para conocer muchas cosas muy interesantes. Y que es verdad que hay veces que es difícil sacar la respuesta de una persona china de por qué están haciendo alguna cosa. A mí al menos me pasaba también que estaba todo el día preguntando, oye, pero esto por qué? Ah, no sé. Y como que tardaban en responder o había que buscar un enfoque diferente para obtener la respuesta. O sea, yo hacía este ejercicio un montón tenía una profesora china que venía a casa, que además yo creo que tenía un año más que yo, vamos, tenía mi edad más o menos. Y entonces, la verdad que había días que me decía, mira, no te voy a cobrar esta clase porque es que no hemos dado chino. Has sido tú preguntándome, porque me interesaba el punto de vista, ¿no? de alguien de mi edad de cómo veía, no sé, partes del mundo, a lo mejor, cómo podía explicarme su cultura. Y me parece que lo que hacéis en Waylay, que imagino que no es eso exactamente, pero bueno, es más o menos parecido, orientado al ámbito de los negocios, yo creo que tiene un valor increíble para empresas que quieran expandirse allí. Sí, porque al final, como te decía, son cosas muy prácticas, ¿no? Sí, Desde cómo visitar una fábrica. Yo he visitado muchas fábricas, entonces yo ya tengo mi estrategia de visitar fábricas porque me he encontrado de todo. Cómo localizar un proveedor, cómo hacer en una feria, cómo funcionan las ferias, cómo funciona las redes sociales, en dónde es mejor montar una empresa, por qué, qué cosas hay que tener. Es que hay muchísimas y luego muchísimas cosas que luego con historias que, claro, a los alumnos les encantan, que es cuando les cuentas historias de verdad sobre por qué, claro. qué datos, qué cosas hay que buscar en un país tan grande, ¿no? Y les cuentas historias como empresas que vienen aquí para vender abrigos de piel y su negocio no funciona y cuando les preguntas qué parámetros han tenido en cuenta para el lugar donde se habían implantado en China, te dicen que habían buscado pues, el sitio con mayor poder adquisitivo del país, con más gente, que es Cantón, es el área de la Gran Bahía, pero donde, claro, en el área de la Gran Bahía
nos pasamos 8 meses en pantalón corto. Que entonces al final la gente no tiene una necesidad de abrigos de piel porque la temperatura media aquí es de 24 grados durante todo el año. El invierno es un invierno muy suave. Entonces, entonces dices, no solo tienes que mirar donde la gente tiene dinero y donde hay más gente, menos espacio, sino tienes que mirar otros parámetros como la temperatura. O en el caso de una empresa española que estaba invirtiendo en montar una fábrica de procesados de gominolas y dulces de goma, que no tuvieron en cuenta que la zona donde se estaban implantando la humedad era altísima y el producto pues tenía una caducidad de 3 días si lo tenían expuesto a esa humedad, por lo que tuvieron que invertir en adaptar la fábrica para que la humedad fuese constante. Pues una serie de parámetros, ¿no? Que les cuentas y que ellos, pues como tú hacías con tu profesora, pues preguntan y preguntan y preguntan y bueno, pues cuando normalmente tienes las respuestas, porque todas no las tienes, pero cuando tienes muchas, o al menos tienes tu punto de vista, pues es muy satisfactorio. O sea, yo he hecho muchas cosas a nivel profesional, he tocado muchos campos, pero poder trasladarle a los jóvenes con esas ganas que tienen, que se empapan de todo, poder trasladarles lo que yo aprendí, pues es realmente gratificante. Mm. ¿Y qué tipo, bueno, has comentado que normalmente son jóvenes, pero qué tipo de perfiles son los que aplican a Waylay? ¿Aplican también empresarios para...? Sí, sí, porque tenemos, mira, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un programa para el mes de octubre que va a ser de movilidad y autopartes. Autopartes, bueno, pues lo que son componentes de automóvil, ¿no? Entonces, eso sí que es un programa que ya está hecho dirigido a asociaciones del ramo, de todo lo que es el tema de movilidad y automóviles y piezas de vehículos. Ujú. Y eso es a través de asociaciones y no a través de universidades. Eso ya son empresas que tienen interés en entender, porque nosotros lo que sí dejamos claro es que aquí no van a venir a hacer negocio, van a venir a que les demos unas herramientas para que luego puedan hacer negocios y a partir de ahí les ayudamos. Pero nosotros no somos una consultora que traiga aquí empresas para cerrarles reuniones con Sí. otras empresas a las que vender o con las que comprar. No, eso sí que lo hice en mi parte, en mi época con la administración pública, porque ese era nuestro trabajo. Pero ahora lo que queremos es darles herramientas. De alguna manera, yo lo que les traslado es que queremos enseñarles a pescar, pero no darles los peces hechos. O sea, que Ya. ellos sean independientes, que el día de mañana ellos sepan cómo hacerlo sin necesidad de estar continuamente dependiendo de un consultor, que sí es importante. Yo siempre les recuerdo que los 3 primeros años en China no hicimos negocios en China sin ayuda. Lo que hicimos fue buscar gente que ya llevaba años en China, que ya hacía negocios y de esa gente aprendimos muchas cosas. Al cabo de 3 años yo ya me vi con la fuerza suficiente y el conocimiento como para poder hacer cosas ya sin contar con ellos. Pero durante esos 3 años hubo una cosa importante que es que evitamos cometer errores Ya. porque ellos ya nos decían por dónde ir. Y no tengo claro que haya sido más caro que si nosotros lo hubiésemos hecho solos, porque muchas veces cuando lo haces solo cometes errores que te cuestan mucho más dinero de lo que te cuesta tener una persona en China, un consultor ayudándote al desarrollo, ¿no? Mm. Entonces, siempre les recomiendo que inicialmente está bien que se apoyen en gente hasta que tengan un conocimiento suficiente para ya poder ellos por su cuenta empezar a hacer negocios. Así todo, van a cometer errores, porque los errores los vas a seguir cometiendo el resto de tu vida Mm. seguramente, pero van a ser menos de los que cometerías si no tienes ese conocimiento. Sí, es verdad que aunque te enseñen este tipo de cosas, siempre se encuentra una manera de aún así equivocarse. Es verdad. Eh, es que, bueno, estaba pensando con esta conversación que, claro, al volver de China me quedaba todavía un año de carrera y me acuerdo que como planteaban, digamos, hacer negocios en China era como algo muy hostil y muy difícil de hacer, desde el punto de vista que, bueno, te decían que, vamos, que necesitabas conocer a alguien allí, a una persona china de confianza, y que luego encima que eso era difícil de encontrar porque lo más probable era que te fuesen luego a plagiar todo, ¿no? Eso es un poco el mensaje que daban desde la universidad
que Bueno, no sé. seguramente era una persona con conocimiento limitado de China, pero sí que hay que tener ese miedo y hay que tener ese cuidado siempre, pero hay que tenerlo claro. Yo cuando analizo un proyecto, trabajando en la administración, claro, yo era director del área de países de habla hispana, pero éramos 70 trabajadores. O sea, que no era ya para poder abarcar esos datos que abarcábamos de casi 1.000 empresas al año, 900 y pico, llegó a ser algún año que atendíamos, teníamos una plantilla bastante importante. Había empresas a las que les decíamos que tuviesen en cuenta que su negocio era muy fácil de duplicar, de quedarse con el conocimiento y perderlo. Pero que eso no era un problema, porque si lo tienes claro, ya organizas tu negocio para que eso pueda ser así, Ya, para ganar el dinero que necesites ganar a corto plazo y que tu proyecto se quede allí. Porque la mayoría de las empresas no tienen un producto que sea tan diferenciador como para que nadie te lo pueda copiar. Pero si eres ya, conocedor de que eso puede pasar, puedes organizar tu estrategia para a corto plazo ganar dinero y que sea rentable, ¿no? O para tenerlo de unos años, venderlo y que otra gente siga con el proyecto en China. Hay muchas maneras, hay que adaptarse a cada proyecto, pero sí que es verdad que China no es fácil. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es, vas a necesitar un esfuerzo económico. Aquí hacer negocios en China cuesta dinero, como en cualquier sitio, ¿no? En cualquier lugar. No es que yo lo hablaba una vez con una empresa de embutidos que me decía, yo les pregunté, querían venir a China sin invertir nada. Y yo decía, mira, si tú estás en Córdoba y quieres ir a Albacete, vas a tener que invertir, ¿no? Vas a tener que comprarte un camión para repartir en Albacete, vas a tener que tener un trabajador, vas a una oficina, pues eso ya es inversión. O sea, tú quieres hacerlo en Albacete, pero no lo quieres hacer en China, que está mucho más lejos, ¿no? Entonces esto es igual, siempre va a haber necesidad de inversión, siempre va a haber necesidad de recursos humanos y hay que tener muchísima paciencia, porque aquí las cosas son difíciles, no hay nada que sea sencillo, o sea, aquí es difícil, no es imposible, yo creo que soy el ejemplo. Llevo en China muchos años haciendo negocios con mi empresa aquí y trabajando y haciendo buenos negocios. Simplemente hay que tener las cosas claras, ¿no? Hay cosas que salen, otras no salen, como pasa en España, como pasa en cualquier otro sí. país. Y, o sea, ¿cómo crees que funciona en términos de mentalidad del país y cultura, incluso el tema de la de la propiedad intelectual, perdona, que se me ha ido ahí la palabra? Porque Ah, es cierto que tienen un punto de vista un poco diferente a nosotros. sí, aquí hay que tener, con esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Sí que es verdad que hay zonas especiales, zonas de libre comercio o zonas administrativas especiales donde hay unas leyes más enfocadas al ámbito internacional, donde protegen más la propiedad intelectual. Pero yo conozco pocos casos donde una empresa extranjera haya ganado un pleito en China a una empresa china Ya. por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces sí, es difícil, es difícil. Pero estamos en un punto donde yo a la gente que dice que es que los chinos lo copian todo, estamos en el punto de que ahora tendremos que ser nosotros los que empecemos a copiar. Claro, Porque los chinos son los que más patentes están sacando, los que más inventos están sacando, los que más cosas están aportando, yo creo, a nivel global a cosas cotidianas, ¿no? Que utilizamos. Entonces, bueno, pues si los chinos han estado copiando las cosas durante muchos años, ahora es el momento de que nosotros copiemos a los chinos. Tampoco, yo creo que tampoco va a pasar nada. ya. Sí, la verdad que es una buena. Hay que dar un poco de su propia medicina ahí en ese, en ese aspecto. Es lo que tú decías antes con WeChat, ¿no? Pero como en WeChat, Sí, con muchísimas cosas del día a día que tú ves y que puede gustar la idea, el concepto y puedes duplicarla o adaptarla y llevártela, hombre, siempre que sea legal, no es robarle a nadie algo que sea suyo, pero sí, como te decía, pues hay aplicaciones que están adaptando cosas que hace WeChat para ellas, que no lo han inventado, o sea, simplemente es una copia de algo que ya hace WeChat, pero como en esto, en muchísimos sistemas, ¿no? Tú date cuenta, por ejemplo, el alquiler de coches a través de aplicaciones o de bicicletas o de un montón de cosas que en sí, Europa, pues
Y en Occidente en general hay gente que piensa que son inventos de europeos o estadounidenses y son cosas que en China se llevan haciendo muchos años, ¿no? O empresas que lo hacen y más cosas que llegarán y que se están implantando y que son importaciones chinas. Ya. Y vale, un poco así para ir cerrando, porque no quiero quitarte mucho más tiempo. Quería que me contases un poco cómo ves el futuro de las relaciones entre España y China, ¿no? El ámbito comercial y cultural. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Crees que se va avanzando? Sí, yo creo que se avanza. Yo creo que se avanza. Hombre, las últimas semanas ha habido una noticia muy buena que es que se ha desbloqueado la importación de la carne española. Lleva bastantes años parada y que España ya puede volver a vender carne a China. Yo veo muchísimo interés por parte de las empresas españolas por hacer negocios en China. Muchísimo interés, es un interés que lleva desde hace muchos años. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que España está dentro del marco de la Unión Europea y la Unión Europea, pues con China, pues tiene sus tiranteces en muchas cosas, ¿no? Que nos debemos ir. A veces para lo bueno y a veces para lo malo. Para lo bueno, en el tema turístico, China es el mayor emisor de turismo del mundo y lo bueno que tenemos en España es que con el visado de Schengen, pues pueden viajar a todos los países de la Unión Europea, lo que nos facilita muchísimo. Eh, yo creo que por parte de China se está buscando de alguna manera que Europa haga lo que China hizo hace muy pocos meses, que es que varios países de la Unión Europea no precisan ahora mismo de visado para entrar en China, que es una noticia muy buena. De Sí. alguna manera yo creo que en China están intentando que al haber tantísimo volumen de chinos que viajan a Europa, Europa tenga también ese tipo de, bueno, pues de acuerdo, ¿no? De poder decir, pues los chinos no van a necesitar un visado o en unas condiciones más favorables para entrar en Europa, ¿no? Y yo creo que van bien, o sea, que van bien. Es un país demasiado grande, igual yo sé que se trabaja mucho desde las oficinas económicas de España en China por facilitar, por desarrollar negocio, pero cuando yo hablo con gente que está en esas oficinas, lo que me dicen muchas veces es que son muy pocos para un país tan grande. Ya. Entonces, que sí que hacen un trabajo muy importante, pero debería ser un trabajo que tenga más frentes, que tenga más personas dedicándose a ello. Pero yo lo veo bien porque hay interés por las partes. Yo creo que al final, más que una cuestión de estados, yo creo que es una cuestión de personas. Los españoles ven muchas cosas que se pueden hacer en China y los chinos ven muchas cosas que se pueden hacer en España. Entonces, como cuando las personas quieren, a veces los estados pues están un poco al margen. Mm. Bueno, pues esperemos que así sea y que Europa tenga estos gestos que comentabas también Mm. con China. Y nada, pues quería agradecerte mucho tu tiempo. La verdad, ha sido una entrevista que A ti, Juanma. me ha parecido muy interesante y bueno, espero poder volver a hablar contigo cuando vuelva a China, que a ver si es pronto. Pues, o sea, ojalá que sea pronto. Ya, bueno, pues aquí estás invitado. Pues si vienes al sur, a Cantón, aquí Genial. estás invitado para conocer. Que, bueno, si llevas ya varios años sin venir, seguro que vas a notar muchos cambios. Ya, sí, sí, porque de la primera vez que fui a la segunda, los cambios en 4 años, los cambios que vi fueron increíbles. O sea que no me quiero ni Aquí te imaginar pierdes, te vas 3 meses de China y a la vuelta ya te has perdido cosas, siempre. O sea, te digo, es un país que va muy, muy, muy rápido. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias y nada, mucho ánimo con todo lo que estás haciendo, mucha suerte y vamos hablando. Igualmente, un saludo, Juanma. Gracias. Saludos, hasta luego.